En este día en que celebramos con mucha devoción el Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, seguimos con nuestras predicaciones acerca del Santo Rosario, del Magisterio de la Iglesia y del Santo Rosario, cómo el Magisterio de la Iglesia nos promueve, nos incentiva, nos anima a que recemos el Santo Rosario no de manera esporádica, sino de manera permanente, si es posible diaria. El Papa San Juan Pablo II, en esta encíclica que estamos tratando, ¿no? Rosarium Virginis Mariae, nos va a decir de que, va a empezar así, ¿no? La vida cristiana consiste en un configurarse con Jesucristo. Va a explicar lo necesario que es rezar el rosario a partir de este elemento. El argumento es esto. Nuestra espiritualidad consiste en configurarnos con Jesucristo. Claro, la palabra configuración es una palabra que implica muchas acepciones, pero principalmente configurarnos significa hacernos uno, hacer una sola figura con Jesucristo, ¿no? Y esto no es algo que se nos ha ocurrido a los católicos, sino que es algo que viene de la misma Escritura. Jesucristo nos dio una parábola, la parábola de la vid y los sarmientos. En ella, en esta parábola, Jesucristo nos enseñaba a que nosotros teníamos que incorporarnos, insertarnos en el amor de Jesucristo. Cristo en realidad es el que nos ha incorporado con el bautismo, pero también depende de nosotros el unirnos a Él por medio de la caridad, por medio de la gracia, ¿no? Esa gracia a la cual somos fieles. En la carta a los Filipenses, ¿no? También San Pablo incentiva a los cristianos a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. También en la carta a los Romanos, San Pablo nos dice, hay que revestirnos de Cristo, ¿eh? Son maneras de decir de que tenemos que tener unión con Jesucristo, estar unidos, incorporados, configurados a Jesucristo nuestro Redentor. En eso consiste ser cristianos. Pues bien, en el rosario, dice el Papa, podemos aprender muy bien a configurarnos con Cristo. Porque, ¿qué significa configurarnos con el Señor? Significa compenetrarnos con Jesucristo, es decir, unirnos espiritualmente, unirnos en el amor, unirnos en el conocimiento de Jesucristo, y eso lo hacemos con el rosario, porque el rosario, como es oración contemplativa, nos lleva a considerar la vida de Jesús. Y entonces el Papa va a decir, ¿no? Así como dos amigos que se reúnen frecuentemente y van aprendiendo uno de otro, ¿no? Van repasando la vida de uno y la del otro, es decir, nosotros cuando estamos en el rosario contemplamos la vida de Jesús, repasamos su encarnación, la visitación de la Virgen a su prima Isabel, el nacimiento de Jesús, su presentación en el templo, su pérdida y hallazgo, su bautismo, su revelación, ¿no? Como Mesías en las bodas de Caná, su predicación a los pobres y a los humildes, sus milagros, su transfiguración, la institución de la Eucaristía, su padecimiento en Getsemaní, su flagelación, su coronación de espinas, su Via Crucis, su ida al Calvario, su crucifixión y muerte, pero también su resurrección, su ascensión al cielo, y desde el cielo el envío del Espíritu Santo, y desde el cielo también enviar a los ángeles para que lleven a la Virgen al cielo, y también la coronación de la Virgen. Pues todo eso es repasar la vida de Jesús. Y eso es lo que hacen los amigos, se conocen, ¿no? Entonces el rosario nos lleva a conocerlo a Jesús, a entrar en su conocimiento. Y Jesús, que es tan bueno, Él nos conoce, Él sabe de nosotros. Él es aquel buen maestro, aquel buen amigo, que sabe inclusive lo que pensamos. Varias veces se dice en la Escritura que Él sabía los pensamientos que tenían, que Él decía, ¿por qué dudan en vuestro corazón? Él sabía lo que había en el corazón de los hombres, Él conoce nuestro corazón. Entonces el rosario nos permite a nosotros entrar en ese contacto con Jesucristo de amistad íntima, pero no solamente con Jesucristo,
sino también con la Virgen María para entrar en mayor contacto con Jesucristo. Porque la Virgen María está allí presente y la Virgen María nos ayuda a no distraer el alma y acercarnos más a Jesús. Como en las bodas de Caná, que estaban todos junto con Cristo, estaban todos festejando las bodas con Jesucristo, estaban allí. Pero ella, para que se tome atención en Cristo, hace su intercesión para que los demás vayan a donde Cristo, ¿no? Lo que dice ella a los siervos en las bodas: hagan lo que Él dice. Entonces María Santísima también es alguien que está unida en esta reunión de amistad en el rosario, pero ¿para qué? Para acercarnos más a Jesús. María Santísima es quien más conoce a Cristo. María Santísima es miembro eminente de la Iglesia, Madre de Jesús. En el rosario ella nos transporta al crecimiento del conocimiento de Jesús. Ella es educadora de Cristo y ella también nos educa a nosotros para que conozcamos más a Jesús. Por eso el rosario es tan importante en oración contemplativa, de unión de afectos, tener los mismos sentimientos con el Señor. Así nos lleva el rosario. De la mano de María vamos conociendo a Jesucristo. Muy bien. Segundo punto y último, María Santísima nos enseña a rogar a Jesucristo, a pedirle. Jesucristo había dicho que había que pedir, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid al Padre, dice Jesucristo, y eso es lo que hacemos. Debemos de pedir al Padre. Por eso es que el rosario tiene como primeras partes de cada misterio el Padre Nuestro, que nos enseña a glorificar al Padre Celestial. Pero María interviene también con su intercesión en el rosario, para que brote de nuestro corazón una oración más pura y más agradable a Dios. Porque nuestras oraciones muchas veces son oraciones tímidas, oraciones miedosas, oraciones tibias. Porque muchas veces, como Jesucristo le dice a los apóstoles, no sabéis lo que pedís. Porque otras veces nosotros pedimos y no recibimos, como dice Santiago, pedid y no recibís porque pedís mal, porque pedís según la carne. Entonces María nos dirige la petición, nos dirige la manera de pedir, nos mueve, y no solamente que nos dirige, sino que ella misma pide. Pedirle a María es pedirle a Dios. Pedir su intercesión es pedir que ella le pida a Dios por nosotros. También San Luis María esto lo dice en el Tratado de la Verdadera Devoción: quien le pide a María, piense que es ella la que le pide a Dios, y ella es la omnipotencia suplicante, como decía San Bernardo. San Bernardo dice una frase: mujer, eres tan grande y tanto vales que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Qué bonita frase de San Bernardo, ¿no? O sea, el que quiere que su oración llegue a Cristo y no lo hace por María, hace una oración como si estuviéramos viendo un pajarito o una avecita que no tiene alas y que quiere volar. María Santísima es la que le da alas a nuestra oración. Por eso tan importante pedir su intercesión. En el rosario, mientras suplicamos a María, que es templo del Espíritu Santo, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y rogando por nosotros. Pidámosle a esta Madre de corazón inmaculado que ella nos conceda la gracia de saber rezar bien, de rezar el rosario y de entender que es siempre bajo su amparo y su intercesión que vamos a recibir esa plenitud de gracias que Jesucristo ha venido a darnos.